Primero le decía al magistrado presidente que muchas gracias, sobre todo por la invitación. Créanme que cuando estábamos proponiendo quién de los magistrados, jueces, que participamos en los conversatorios que celebran los días miércoles de cada 15 días, pues el magistrado Sierra abrió, dio pauta a que quisiera anotarse para dar una plática a los compañeros del tribunal, lo hiciera, y la verdad creo que después de todos los que se anotaron, pues ya estamos llenos hasta el 2023, pero créanme que le agradezco mucho que me haya elegido a mí como el primer participante, ¿verdad, compañeros? Gracias a todos ustedes por acudir y sobre todo por la hora y el día ya casi fin de semana. Yo quise escoger un tema que es precisamente el artículo 3º transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y quise escoger este tema porque pues aquí hay salas ordinarias, juzgados que atienden asuntos ordinarios, defensores que atienden asuntos relacionados con temas de responsabilidades y con juicios contenciosos. Y creo que este es un tema que se presta porque tiene que ver precisamente con la competencia, y este artículo 3º transitorio, aunque lo veamos, en realidad el artículo 3º transitorio es el párrafo primero y segundo, y el cuarto párrafo el que analizaremos, porque es el que tiene que ver precisamente con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades, que al principio este artículo ocasionó mucha confusión, porque desde mi punto de vista creo que no estuvo lo suficientemente acabado. Quedaba algunas dudas que más adelante les explicaré, y algunos homólogos de diferentes estados pues venían adoptando un criterio y otros adoptaban otro, lo que generó al inicio confusión. Y creo que en la actualidad, y lo estamos viviendo día a día, hay órganos internos de control que precisamente no distinguen con exactitud cuál es el alcance que tiene este artículo, y en una interpretación tal vez inexacta optan por aplicar la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos o la ley federal, tratándose de responsabilidades de funcionarios públicos federales, en lugar de aplicar la ley general, y viceversa. Entonces, creo que es interesante esto porque de alguna manera da una visión de qué criterio adoptar, por ejemplo, en el caso de los asuntos que lleguen en primera instancia a los juzgados ordinarios por vía de nulidad, y los asuntos que podrían llegar por un tema de un procedimiento de presuntas responsabilidades ante las salas especializadas. Por eso se me hizo interesante exponer este artículo 3º transitorio, y muchos ya deben de tener conocimiento de qué se trata, pero para los que normalmente nos encontramos en el área de salas especializadas, y algunos otros compañeros que se han metido al tema, pues ya conocen un poco cuál es el antecedente del sistema estatal anticorrupción. Sin embargo, un poco para poner en contexto a compañeros que no estén muy familiarizados con el sistema estatal anticorrupción y toda la normatividad, voy a dar un pequeño antecedente de lo que conllevó esta reforma, lo que motivó precisamente a la aprobación y publicación del
de la Ley General de Responsabilidades y sobre todo aterrizar a lo que es el artículo tercero transitorio, que pues deriva precisamente en la aplicación de la Ley General de Responsabilidades o la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas vigente hasta antes de la entrada en vigor de esta nueva norma. Pues primeramente, como ya algunos de ustedes tienen conocimiento, a nivel nacional pues hubo una reforma de gran calado que estuvo en notas nacionales durante mucho tiempo, y fue que el 27 de mayo de 2015 se reformaron 14 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y pues precisamente en estos artículos de reforma constitucional, entre muchas otras cosas, se mandataba la creación de un nuevo sistema de combate a la corrupción, donde tendrían que participar diferentes instancias de los diferentes órdenes de gobierno, pues para poder hacer realidad todo este conjunto y toda esta reforma estructural de gran calado. Creo que me atrevo a decir que en materia de combate a la corrupción pues ha sido la reforma constitucional más grande que ha sufrido nuestra Constitución. Y se reformaron 14 artículos, entre los cuales se le dio facultad al Congreso del Estado para expedir la ley del sistema estatal anticorrupción, que los contralores internos de los órganos autónomos deberían de ser electos por el Congreso del Estado con el voto de las 2/3 partes. Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación se ampliaron un poco para cumplir con el objetivo y venía en la Constitución. Se crea la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción a nivel nacional y sobre todo se le da la competencia al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que pudiera sancionar las faltas administrativas, porque como ustedes saben anteriormente, al igual que aquí en nuestro estado, pues solamente revisábamos estos asuntos por la vía de legalidad y pues con esto ampliaba las facultades para que fuera el Tribunal Federal de Justicia Administrativa la que pudiera sancionar. Derivado de esta reforma constitucional, pues obligaba a reformar algunas leyes secundarias e incluso a reformar alguna normatividad que ya existía. Y es por ello que es precisamente aquí donde surge todo esto y aquí es donde les hablo del tercer transitorio de la Ley General de Responsabilidades. Pues se aprueba y publica la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es de la que vamos a hablar más tarde, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es precisamente pues, donde se establece cómo va a estar organizado el Tribunal Federal de Justicia Administrativa pues, para atender precisamente y resolver y sancionar faltas administrativas cometidas por servidores públicos. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas pues es la que tiene que ver con el marco de actuación de la Auditoría Superior de la Federación. Asimismo, pues se reforma en su momento, el 18 de julio, la Ley Orgánica de la Procuraduría, que posteriormente dio paso a la Ley a la Ley de la Fiscalía General de la República. Se reforma el Código Penal Federal, precisamente para dar paso a delitos que tienen que ver con temas cometidos por servidores públicos y que tienen que ver con actos de corrupción. Y se modifica precisamente también la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para dar facultades a la Secretaría de la Función Pública, precisamente para que funcionara todo este andamiaje del nuevo sistema estatal nacional anticorrupción. A la par,
¿Listo? Gracias. A la par, pues en el estado de Michoacán, dicha reforma constitucional mandataba a las entidades federativas a que armonizaran sus leyes locales y esa reforma, como les comentaba, fue publicada en mayo de 2015. Aquí en el estado de Michoacán, también el 13 de noviembre del mismo año, pues derivado de esa reforma se hace también una reforma constitucional, que esta reforma iba vinculada pues con temas de transparencia y temas anticorrupción. Y de la misma manera, en el estado de Michoacán, pues se publican las leyes secundarias relativas al sistema estatal anticorrupción. Como ustedes recordarán, pues nuestro Código de Justicia Administrativa sufrió una reforma, así como una serie de leyes, y también pues nosotros, que es nuestra principal ley o nuestra ley primaria para las salas especializadas, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Michoacán, que también fue publicada. Miren, todo esto prácticamente es como una serie de leyes que se vinieron publicando a nivel nacional. Tanto la reforma constitucional como la reforma constitucional del Estado fueron reformas que estuvieron como muy homologadas. Las leyes de la misma manera están muy homologadas. Se puede decir que la Ley General de Responsabilidades Administrativas contra la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Michoacán, pues prácticamente la estatal es una copia de la federal. Es más, hasta los errores ortográficos que tiene la Ley General, las omisiones que tiene la Ley General, pues lo mismo, la ley de responsabilidades administrativas las tiene la Ley General. Y en ocasiones, a veces vemos que hay letras, textos que no se plasmaron, y nosotros como pues responsables de aplicarla en las salas especializadas dijimos, pues hay que revisar en la federal a ver cómo está esa ley, y resulta que el mismo error que tiene la del Estado lo tiene la Ley General. Y por eso creo que es una herramienta importante, y el criterio que se adoptó precisamente con el artículo 3º transitorio, pues sin duda aplica de igual manera pues a nuestra propia Ley de Responsabilidades Administrativas. Pero a todo esto, ¿qué tiene la Ley General de Responsabilidades Administrativas? De acuerdo al objeto que está establecido en la ley, dice que su objeto es distribuir competencia entre los órganos de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones y sanciones aplicables por actos o omisiones, así como su procedimiento. Es decir, esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como en el Código en materia contenciosa administrativa, el código administrativo del Estado es la herramienta principal o la ley que nosotros utilizamos, y de manera supletoria pues tenemos el Código de Procedimientos Civiles. Pues aquí, contrario a nosotros, en las salas especializadas, pues nuestra ley de la materia es la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, y nuestra ley supletoria es el Código de Justicia Administrativa. Y entonces prácticamente esta ley trae normas sustantivas y adjetivas precisamente de lo que tiene que ver con las responsabilidades de los servidores públicos, es decir, el procedimiento, así como las conductas que son sancionadas precisamente por el Tribunal de Justicia Administrativa. Y para hacer un poco, y para ir entrando en el tema, anteriormente en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en la Ley de Responsabilidades que estaba vigente en nuestro estado hasta antes de la reforma que entró en vigor el 19 de julio
de 2017, el procedimiento, como ustedes pueden ver, era muy sencillo, muy escueto, es decir, la ley no tenía tantas normas de procedimiento como ahora la tiene precisamente la Ley General de Responsabilidades. Lo único que contemplaba la ley a grandes rasgos es que se citaba al presunto responsable a una audiencia, le debería notificar que tenía que comparecer a rendir su declaración en torno a algunos hechos que se le imputaban. Concluida la audiencia, se concedía al presunto responsable un plazo de 5 días hábiles para que ofreciera los elementos que estimara pertinentes, y una vez que eso ocurría, bueno, anterior a esta etapa o a cualquiera de estas etapas, pues la autoridad tenía oportunidad de poder investigar y allegar pruebas precisamente para acreditar que un servidor público cometió alguna falta administrativa. Ya desahogadas todas las pruebas que se admitieron en el momento en que se ofrecieron o posteriormente, pues tenía, en este entonces eran áreas de responsabilidades de las diferentes dependencias, y pues podrían emitir alguna resolución dentro de los 45 días. Y era prácticamente el procedimiento que se seguía tanto en la ley federal como en la ley estatal anterior a la entrada en vigencia de la Ley General de Responsabilidades. Era el procedimiento prácticamente que se seguía. Sin embargo, cuando entra en vigencia la Ley General de Responsabilidades y de la misma manera la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán, pues el trámite ya viene más completo, el procedimiento viene más específico, ya vienen reglas ya muy puntuales que deben de seguir, y nada más para enlistar un poco y para ponerlos en contexto, no voy a entretener mucho aquí, pero el trámite que tenía que seguir un procedimiento era el siguiente: pues la autoridad investigadora hacía su investigación, y una vez que ya sea que esa investigación fuera iniciada a través de una denuncia o que viniera de alguna auditoría que estuviera programada y ahí se hubiera identificado alguna presunta irregularidad, o de oficio lo puede hacer la autoridad, pues una vez que termina su investigación emite un informe de presuntas responsabilidades. Bueno, antes de esta etapa hay una serie de particularidades dentro de la investigación, pero no nos vamos a meter a detalle. Una vez que ocurre eso, dice la propia ley que debe de remitirlo a una autoridad sustanciadora, y la autoridad sustanciadora debe de verificar que que el informe de presuntas responsabilidades, que es la base fundamental de la investigación, cumpla con los requisitos que establece el artículo 194 de la propia ley, y si cumple con los requisitos que establece el artículo 194, pues lo debería de admitir. Si no, regresarlo para que en el término de 3 días subsane, y si no, se le tendría por no presentado su informe. Y una vez que ya lo presenta, pues la autoridad lo admite, la autoridad sustanciadora, pues tendrá que emplazar al presunto responsable. Y aquí establece que para el emplazamiento no debe de ser el plazo menor a 10 días desde el emplazamiento hasta a la fecha de la celebración de la audiencia inicial, ni mayor a 15 días. A cualquiera de las partes del procedimiento pues se le puede notificar hasta con 72 horas de anticipación. Una vez que rinde su declaración, ofrece pruebas, pues se cierra la audiencia, y una vez que cierra la audiencia, una vez que rinde su declaración, se cierra la audiencia, pues se tendrán que remitir los autos dentro del término de 3 días al Tribunal de Justicia Administrativa, tratándose de faltas graves.
Y en el caso, pues ya el procedimiento que tiene que seguir el Tribunal de Justicia Administrativa, pues ya todos lo conocen, que es precisamente pues verificar si la falta que viene contenida en el informe es de las consideradas como graves. Si es de las consideradas como graves, pues el tribunal asume, se aboca al conocimiento del asunto. Posteriormente, dentro de los 15 días siguientes, tendríamos que admitir las pruebas, señalar fecha para su desahogo. Después de desahogar las pruebas, pues se abre un término común de 5 días para alegar. Inmediatamente después, dentro de los 30 días siguientes, pues se tendría que emitir una resolución. Y de ahí continúa toda la cadena impugnativa que deriva. ¿Qué particularidades tiene esta nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, a diferencia de la Ley Federal vigente antes de la entrada en vigor de esta Ley General? Y cuando hable de la Ley General, pues también quiero referirme a la ley estatal, porque como les comentaba es prácticamente lo mismo. Que la Ley General de Responsabilidades Administrativas pues tiene reglas específicas para investigar, es decir, la autoridad tiene muy delineada cuáles son sus alcances en el tema de la investigación, la información, cómo la debe de solicitar y todos los requisitos que debe de satisfacer la autoridad investigadora. Distingue las partes en el procedimiento, cosa que la anterior ley no establecía. Aquí se establece pues, que son partes dentro del procedimiento, pues la autoridad investigadora, el presunto responsable o en su caso el particular, y el tercero, es decir, quien pueda resultar perjudicado con la resolución que se dicte, o en este caso quien denuncia. También distingue entre autoridades, entre investigadora, sustanciadora y resolutora. Es decir, para poder llevar una investigación y un procedimiento deben de existir pues estas tres autoridades. Y hablemos de la investigadora y sustanciadora, a pesar de que pertenezcan a un órgano de control, pues a pesar de estar juntas y estar en la misma área, incluso depender del mismo director o del mismo titular, estas no podrían estar de alguna manera mezcladas, porque eso podría ocasionar vicios dentro del procedimiento, ya sea tanto de la investigación como de la sustanciación. Y entonces se hace una muy clara distinción a diferencia de la ley anterior. Y establece un procedimiento específico para faltas graves y un procedimiento específico para faltas no graves. Además de distinguir muy claramente en su artículo 49 cuáles son las faltas no graves, y del 50 al 73 cuáles son las faltas graves que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa. Establece de manera más detallada precisamente las medidas cautelares y cuáles son las medidas cautelares que puede dictar en este caso ya sea la autoridad sustanciadora o en este caso la autoridad resolutora. Establece las medidas de apremio que puede utilizar tanto la autoridad sustanciadora, la investigadora, incluso la resolutora. Y establece una serie de recursos intraprocesales que no estaban contemplados en la anterior ley. Establece reglas para el ofrecimiento de pruebas y de manera muy clara especifica qué tipo de pruebas son las que son admisibles dentro de este procedimiento, y cosa que en la otra ley no estaba muy específico. Y también establece los criterios para la aplicación de las sanciones y para la graduación de las mismas. Me quería referir un poco al procedimiento para que pudiéramos distinguir qué diferencia existía entre la ley federal contra la ley general vigente en este momento, para ahora sí irnos al artículo tercero transitorio. Y me permití poner solamente el primer y segundo párrafo y el tercer párrafo, pues que tienen que ver con la materia que nos ocupa.
Y el artículo tercero transitorio decía, dice, la Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de la entrada en vigor del presente decreto. Ese decreto se publicó el 18 de julio de 2016 y pues que entraría en vigor al año siguiente quiere decir que entraría en vigor hasta el 2017. Pero cuando vamos al segundo párrafo, dice, en tanto entra en vigor la ley a que se refiere el presente transitorio, continuará aplicándose la legislación en la materia de responsabilidades administrativas en el ámbito federal y de las entidades federativas que se encuentren vigentes a la fecha de la entrada en vigor del presente decreto. Es decir, entraron de manera simultánea en vigencia la Ley General y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Hasta aquí decimos, pues bueno, es lógico que se ponga este transitorio en las leyes, porque pues mientras no entre en vigor, pues no se puede aplicar. Se tiene que aplicar hasta que ya tiene vigencia la ley. Y entonces hasta aquí, pues era un sentido lógico, como en todas las leyes, ¿no? Entrar en vigor al día siguiente de su publicación. Entonces quiere decir que mientras no ocurra eso, pues seguirá en vigencia la anterior. Pero aquí hay un tema y es donde causa un poco de confusión el cuarto párrafo. Dice, los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades federales y locales con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. Aquí es necesario recordar que estas leyes, tanto la federal como la general, tienen leyes sustantivas y adjetivas. Y aquí dices, bueno, está bien, los procedimientos que no hayan sido iniciados hasta antes de la entrada en vigor, que hayan sido iniciados hasta antes de la entrada en vigor, es decir, al 19 de julio del 17, pues tendrán que seguir con la ley que iniciaron. Pues hasta ahí estamos bien, pero ¿qué pasa con los procedimientos que refieren a conductas anteriores y que no iniciaron? Entonces ahí es donde empieza a surgir la duda y la diversidad en criterios con la interpretación de este artículo tercero transitorio. Y quiero citar algunos casos que se suscitaron y precisamente uno de ellos es una revisión fiscal que fue la 23 del 19, que esta se resolvió en septiembre del 2019 por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del séptimo circuito. Y les voy a explicar un poco el antecedente para llegar a lo que resolvió el tribunal colegiado en dicha revisión fiscal 23 del 19. El área de responsabilidades o el titular del área de responsabilidades de Pemex inició un procedimiento en septiembre de 2017. Ese procedimiento que inició en septiembre de 2017 lo inició cuando ya se encontraba vigente la nueva ley general, porque la ley general pues entró en vigor en julio del 17, pero la conducta mediante la cual inició ese procedimiento pues era anterior a que entrara en vigor la Ley General de Responsabilidades. Y entonces el área de responsabilidades de Pemex, o el titular del área de responsabilidades, impone una sanción al servidor público consistente, primero lo destituye y luego lo inhabilita por 10 años. Me llama mucho la atención
en la resolución, y lo cito textual, dice que aunado a lo expuesto, a pesar de que la ilegalidad en que incurrió la autoridad está relacionada con la debida sustanciación del procedimiento, la sala está impedida para declarar una nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento sancionador, ya que la ilegalidad en la que incurrió la autoridad tiene su origen desde el acto inicial, esto es, desde que emplazó el procedimiento a la demandante, y de manera que ni siquiera dicha actuación puede subsistir y reponerse. Es decir, prácticamente la sala regional le dice, pues yo no te puedo, tienes razón, recurrente, pues te debió de sancionar conforme a la normatividad que se encontraba vigente en el momento en que te inició el procedimiento, y no con la normatividad vigente en la que se cometió la conducta. Y pues el área de responsabilidades de Pemex interpone una revisión fiscal, y en esencia, después de todos los agravios que señalaba, dijo que debía aplicarse la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos, dado que era la que se encontraba vigente cuando se cometió la conducta. ¿Qué resolvió el tribunal colegiado en la revisión? Primero, declaró fundados los agravios y dijo que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la vigente al momento en que se inició el procedimiento, no puede servir como fundamento procedimental para imponer sanciones a una conducta cometida bajo la vigencia de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Y dijo que intentar aplicar normas sustantivas pertenecientes a un ordenamiento o sistema a partir de reglas procedimentales que atienden a otra ley y sistema regulatorio es mezclar disposiciones que tienen fines, objetivos y racionalidades distintas. También dijo que la seguridad jurídica determina que si una conducta se realizó y el régimen jurídico se asocia un procedimiento para determinar sus consecuencias, no puede introducirse uno distinto que está asociado y diseñado para otra clase de conductas y procedimientos. La vigente ley distinto al del que la precedió. Por eso me interesaba un poco explicarles un poco qué establecía una ley y qué establecía en relación al procedimiento de responsabilidades. Y en consecuencia determinó que si la conducta se actualizó bajo la vigencia de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se debe aplicar también esta en lo relativo al procedimiento y a los criterios de la sanción correspondientes, y no al contenido de la nueva ley. Entonces, si revisamos esta resolución, pues del Tribunal Colegiado, pues decimos, pues es lógico, ¿no? Porque creo que de alguna manera esa regla aplicaron para el sistema penal acusatorio cuando entró en vigencia. Incluso por eso existían ministerios públicos del sistema tradicional y ministerios públicos del nuevo sistema. También como permanecieron o todavía prevalecen algunos juzgados del sistema tradicional como del nuevo sistema. Entonces, pues de alguna manera, pues decías, es lógica la interpretación o el sentido en el que resuelve, en este caso, el tribunal colegiado, ¿no? La revisión fiscal. Sin embargo, por otra parte, el Pleno en materia administrativa del primer circuito, al resolver la contradicción de tesis 12 del año 19, esta la resolvió en octubre del 19. Aquel criterio en el séptimo circuito fue adoptado en septiembre
del mismo año, es decir, un mes después, se resuelve el pleno en materia administrativa del primer circuito y advirtió lo siguiente: en el mismo caso, un caso similar, homólogo, que la desvinculación de etapas procesales estrechamente relacionadas puede comprometer la integridad y la congruencia de un procedimiento. Y dijo que es un riesgo análogo para el caso de pretender aplicar los resultados de una investigación basada en una ley para la sustanciación de un trámite basado en otra. Y dijo que los actos de índole adjetiva en una etapa son llevados de acuerdo con las reglas de una ley, los subsecuentes deben de estar regidos por la misma. Creo que al menos aquí, en alguna manera, coincide un criterio con el otro. Pero sin embargo, dijo que conforme a una interpretación funcional, procedió a considerar que para efectos del transitorio legislativo del procedimiento administrativo señalado por el legislador, es que el procedimiento, para efectos de la aplicación de este transitorio, el procedimiento no debe de considerarse iniciado, a pesar de que la ley de alguna manera federal lo establezca, no debe de considerarse iniciado el procedimiento cuando citas al presunto responsable a la audiencia establecida en el procedimiento de la ley federal, sino que debes de ir más allá y para efectos de este transitorio debes de considerar que inicie el procedimiento con la investigación, únicamente para efectos de este transitorio, porque precisamente si ya inició la investigación, a pesar de que el procedimiento inicie con el citatorio a la audiencia, que se supone que cuando citan al presunto a la audiencia ya está la investigación, pues no puedes mezclar normas de un procedimiento con otro, porque las desnaturalizarías. Entonces, para efectos de este transitorio, lo que dijeron, espérate, lo que el legislador quiso decir al hablar del inicio del procedimiento es cuando inicia la investigación. Y por lo tanto, para efectos de este transitorio, si la investigación no ha iniciado o no había iniciado el 18 de julio de 2017, pues el procedimiento lo debes de llevar conforme a la nueva Ley General de Responsabilidades. Y si la investigación ya la habías iniciado, debes de llevarla conforme a la anterior ley del procedimiento. Y por eso les comentaba que aquí está el punto disyuntivo entre cuándo es competencia de una sala especializada o cuándo es competencia de un juzgado del Tribunal de Justicia Administrativa, porque a nivel federal se hizo precisamente esta distinción. Y fue lo que se resolvió precisamente por el Pleno de materia administrativa del primer circuito. Y lo que derivó en la tesis, precisamente 157 de la 10ª época, precisamente pues el criterio del Pleno que ya les señalé anteriormente. Posteriormente, pues existió esta contradicción de criterios y en resumen, pues el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 7º circuito concluyó que la legislación aplicable para el procedimiento es la vigente en la que se cometió la conducta. Y como consecuencia, el Pleno en materia administrativa del primer circuito pues determinó otra cosa. Dijo que la vigente, que no se tenía que tomar en cuenta la que se encontraba vigente al momento que se cometió la conducta. Es decir, lo primero que tenías que ver primero, cuándo se cometió la conducta. Y después de que se cometió la conducta, aplicar. Si fue antes de la entrada en vigor de la ley general, pero no había iniciado la investigación, pues
tendrías que seguirlo conforme a la ley general. Pero si ya había iniciado la investigación previamente, pues tendríamos que concluirlo conforme a la ley federal. Y aquí es donde está pues, el punto medular del artículo 3º transitorio. Conforme a qué legislación procede sustanciar un procedimiento de responsabilidades si la infracción presuntamente cometida ocurrió antes de la entrada en vigor de la Ley General de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Creo que una vez ya no hay mayor duda, pero lo que se olvidó plasmar en el transitorio es qué va a pasar con todas aquellas que el procedimiento no hubiera iniciado. Y eso fue lo que generó toda esta serie de criterios encontrados y de dudas al interpretar precisamente el artículo 3º transitorio. Y este asunto, pues lógicamente llegó a la segunda sala de la Suprema Corte. Y pues la segunda sala de la Suprema Corte, por mayoría de votos, 3 votos contra 2, prevaleció el último criterio, el que dice: solo los procedimientos administrativos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta normativa se sustanciarán conforme a la ley anterior. No puede extenderse la regla anterior a los asuntos no iniciados. Se consideró que era válido llevar a cabo un procedimiento conforme a la nueva legislación, a pesar de que la conducta se hubiera cometido con anterioridad a su entrada en vigor. Y es precisamente por lo que yo les comentaba que era un tema pues relevante, porque nosotros en el Tribunal de Justicia Administrativa, pues ahorita lo estamos viendo. Hay autoridades que siguen la regla basada en que si la conducta se cometió antes de 2010, antes de la entrada de la Ley de Responsabilidades Administrativas, pues se deben de seguir mediante el sistema tradicional que se seguía. Es decir, y como consecuencia a los juzgados les van a llegar a través de la vía de nulidad, pues los presuntos responsables a combatir esas resoluciones. Pero entonces lo que deben de tomar en cuenta ustedes y deben de tener muy en claro que a pesar de que la conducta fuese cometida con anterioridad a que entrara en vigor la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, pues ustedes deben de atender a la fecha en que inició la investigación. Si la investigación inició antes de la entrada en vigor, pues es competencia de los juzgados administrativos. Si no inició la investigación, pues tendría que ser, y a pesar de la conducta que sea anterior a 2017, pues tendría que ser competencia y tendría que seguirse el procedimiento de la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, y tendría que ser competencia de sancionar para las salas especializadas y no para las áreas de responsabilidades de la Contraloría, de la Auditoría Superior. Entonces, pero hay ciertos detalles y hay ciertas matices. Y la primera obstáculo precisamente que hubo al momento en que el Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito resolvió la revisión, es que dijo: a ver, no podemos aplicar la anterior ley o la nueva ley, no podemos aplicar la nueva ley general porque tiene precisamente particularidades que les comentaba hace un momento a diferencia de las otras. Y entre ellas, pues está pues de que la ley general distingue entre faltas graves y no graves. Y la anterior, pues solamente en su artículo 8º te enlista
todas las faltas o las conductas que ahora se establecen como tipos administrativos en la nueva ley, y hace un listado general. Pero la Suprema Corte, la segunda sala, dijo: espérate, pero sí, efectivamente, tú debes de sancionar conforme la conducta que estaba vigente al momento en que se cometió, pero debes de seguir este procedimiento. Y este obstáculo lo puedes salvar porque el artículo 13 de la ley federal, y creo que, hay un artículo de la ley estatal anterior que dice que de todas esas conductas, pues estas son graves y por lo tanto las puedes hacer la distinción para determinar si la resuelve el mismo órgano de control interno o la resuelve el Tribunal de Justicia Administrativa. Y hay más cuestiones en el tema de la prescripción. La prescripción para faltas graves con la anterior de ley era 5 años, anterior con esta nueva, si la aplicas, pues son 7. Lógicamente tendrías que aplicar la de mayor beneficio. Pero también hay particularidades como la intervención del tercero. En la anterior ley no podía intervenir el denunciante como parte, en esta sí, y hasta puede interponer recursos y forma parte dentro del procedimiento. También existen etapas muy específicas, reglas de caducidad y reglas para la valoración de pruebas, pero la Corte dijo: espérate, no puede aplicar la retroactividad para normas adjetivas, sí para sustantivas, pero para normas adjetivas no. Y es por ello que actualmente el criterio que está firme y es obligatorio, pues es este. Y creo que es un tema que sí es importante que tengamos muy presente, porque de ahí va a derivar para los juzgados administrativos qué asuntos le competen y qué asuntos le competen a las salas especializadas. Por su atención, muchas gracias. Pues ahora sí vienen todas las preguntas que habíamos quedado que le íbamos a hacer al magistrado. Pensamos que eran unas 10, así que vamos a... Está abierto el micrófono.